Sin duda, uno de los establecimientos que dan vibras japonesas son los 7-Eleven. Aún así, me dispuse a sacar mi cereal y transformarlo en un diorama de 7-Eleven. Si bien la caja de cereal es uno de los materiales esenciales para el diorama, esta vez el protagonista será el foamy. Y es que estuve haciendo varias pruebas, cambiando medidas y proporciones hasta encontrar el tamaño ideal que se adapta a la escala que buscamos. Para darle este acabado usaré una regla y una pluma que no pinte. Primero, con una pluma normal, es decir, estas que sí escriben, marcaré dos rectángulos de 20 centímetros por 8 centímetros en el foamy. Una vez listos, ahora sí con la pluma que no pinta, comenzaré a trazar líneas verticales cada 0.4 centímetros. Este mismo proceso lo repetiré en el otro extremo del rectángulo para luego unir las marcas y así ir formando el relieve en el material. Después trazaré líneas horizontales cada 1 centímetro a lo largo del rectángulo. Igual que antes, marcaré en ambos extremos y uniré los puntos. Pero aquí hay un detalle, las líneas deben de ir intercaladas, una sí y una no, para que conforme avancemos empiecen a aparecer los ladrillos. Así hay que continuar hasta completar toda la superficie. En este punto, uno de los rectángulos lo dividí a la mitad, porque esas piezas serán las paredes, y como soy un flojo y no quiero hacer más trabajo, de una vez marqué los espacios donde irá la ventana, ya que al final se recortará y no tiene caso gastar tiempo dibujando ladrillos en esa parte. Repetí lo mismo en el segundo rectángulo, donde además señalé el área de las ventanas y la puerta. De esta forma tendremos tres piezas, una pared full ladrillo, otra pared con ventana y finalmente el frente del diorama. Aquí te dejo las medidas de cada elemento para que le tomes captura. Con una cuchilla estaré recortando cada una de las ventanas y también la puerta, para después pasar a la parte de la pintura. Les recomiendo mucho buscar pintura acrílica en tono rojo óxido porque da un acabado muy realista y ya pintado se ve acá bien ladrilloso. Una vez seco, ahora sí pueden recortar con mayor facilidad. Lo malo del foamy es que es un material muy flácido. Para darle firmeza utilizaremos nuestra caja de cereal. En ella iré pegando cada una de las paredes y cuando sequen las recortaré. Luego le daré la vuelta y con la cuchilla haré cortes ligeros y aleatorios. Esto ayuda a que se adhiera mejor cuando coloquemos una segunda capa de cartón. Una vez pegada esa capa, volvemos a recortar todo el contorno y con lápiz remarcaremos nuevamente las líneas de los ladrillos. Este paso es crucial porque es lo que termina de darle ese detalle que le hacía falta. Pero si no te es suficiente, con un plumón café puedes pintar algunos ladrillos de forma aleatoria para darles un tono diferente y que no se vean todos iguales. Finalmente, con un plumón negro estaré pintando el contorno interior de las ventanas y de la puerta. De esta manera ya tendremos lista la base de nuestro diorama. Y por cierto, al mismo tiempo que hago estoy trabajando en otro 7 con un acabado distinto, usando como ves rectángulos. Al final te mostraré también el resultado para que tú te bases en el que te haya gustado más. Por ahora, para los marcos voy a ocupar un pedazo de cartón con mayor grosor. Recuerden que para lograrlo solo hay que pegar un trozo de cartón sobre otro hasta conseguir el grosor necesario. Una vez listo, marcaré el contorno de cada ventana y de la puerta y luego a cada uno le trazaré un marco de 0.2 centímetros. Aquí nuevamente te dejo las medidas que fui utilizando para que lo sigas más fácil. De hecho, lo que verás aquí corresponde al diseño final, porque al inicio marqué menos detalles. Así que imagina que esto es lo que ves. Ya con las líneas trazadas como la imagen, con la cuchilla irás retirando con cuidado la parte interior. Y aquí sí les digo que con cuidado porque es muy fácil pasarse y cortar de más.
Una vez retirado el sobrante, con unas tijeras puedes terminar de recortar el marco. Este mismo procedimiento lo repetirás para la ventana que va en la pared lateral y termina de pintar cada marco con pintura acrílica negra. Cuando estén secos, colocaremos cada marco en su lugar y con pegamento instantáneo lo fijaremos por la parte trasera. Así es como tendríamos armado el frente y la pared lateral. Como pienso colocarle iluminación LED en el interior, haré una abertura de 1 centímetro en la parte superior, tanto en la pieza frontal como en la pared con ventana. Con eso listo, ya podemos empezar a pegar cada sección. Eso sí, si usas pegamento instantáneo como yo, asegúrate de alinear bien las piezas desde el principio, porque corregirlo después sí cuesta trabajo. En un pedazo de cartón de cereal común estaré marcando dos tiras de 20.5 centímetros por 0.5 centímetros. Ambos las recortaré y las pintaré de color negro. Estas tiras irán pegadas de forma parada, por así decirlo, en el extremo superior. Acá les recomiendo no intentar pegar toda la tira de una sola vez. Mejor coloca una gota de pegamento en un extremo y ve avanzando poco a poco con el resto. Así es más fácil mantenerlas rectas. Para la segunda tira mide 2 centímetros a partir de la primera y en ese punto la comenzarás a pegar usando la misma técnica. Una gota y luego avanzar con calma. Eso sí, asegúrate de que el sobrante de la tira quede del lado de la ventana. Ahora sobrepon la pared donde va la ventana sobre un pedazo de cartón y marca el largo que deje. De esa medida sacarás dos tiras más, también de 0.5 centímetros de ancho. Estas las estaré colocando de la misma manera que las anteriores, pero al mismo tiempo irán unidas a la tira que está al frente. Al final nos tendría que quedar así. Este espacio es para logo, que de hecho vamos a sacarlo de una vez. Intenté encontrar una plantilla ya hecha, pero lo único que encontré fue esto por 92 pesos, que no nos sirve porque solo te vende la cara exterior del Seven, y este otro ya armado en casi $130. Por eso mejor decidí hacer yo mi propia plantilla, poniendo logos, estantes de productos, las paredes del Seven, su cocona y otras cosillas como carteles. Esto lo imprimes en papel fotográfico y ya lo tendríamos. En la descripción del video encontrarás el PDF totalmente gratis, así como un link de PayPal por si gustas apoyarme a que haga mis 3 comidas diarias y así continuar haciendo más proyectos. Sí. Ahora toca pegar las franjas de colores. Comenzaré con la tira pequeña que va en el lateral que acabamos de armar. Para fijarla bien, recomiendo aplicar primero un punto de pegamento en esta parte para que no se les mueva. Y de ahí ir pegando el resto de la tira empezando por la parte superior. Y después por la parte inferior. Con ese lado listo, seguimos con la tira frontal. El proceso es el mismo. Primero pongo un punto de pegamento para unirla a la tira lateral y a partir de ahí la voy pegando en ambas orillas, siempre comenzando primero por la parte superior para que quede al ras de la pared. En este paso hay que tener cuidado con la cantidad de pegamento que utilizamos, ya que es muy fácil dejar marcas o imperfecciones en la impresión. Como pueden ver, en la parte frontal me sobró un pedazo de la tira, pero eso se soluciona fácilmente recortándola con la cuchilla. Estaré marcando y recortando del cartón dos piezas de 2 centímetros por 0.5. Las pintaré de negro y las pegaré en ambos extremos para cubrirlos. Finalmente, el logo lo pegaré sobre cartón doble para darle más firmeza y con plumón negro pintaré su contorno antes de colocarlo justo al centro. De la impresión recortaremos ahora las paredes. Empezaré pegando la imagen de los refrigeradores en el lateral donde no hicimos recortes. En el otro lateral sí será necesario marcar y cortar de modo que los trozos se acomoden sin obstruir la ventana. Acá por el diseño de líneas es sencillo hacerlas coincidir y así casi no se notan las uniones. Esta impresión corresponde al fondo de nuestro Seven, el cual debemos pegar sobre cartón doble de 20 centímetros por 8 centímetros, que por cierto, cuando digo cartón doble me refiero a pegar el cartón de cereal sobre otro 2 veces para darle mayor rigidez. Una vez listo, lo podemos pegar ya al resto de la estructura.
Para el resto del Seven y la banqueta volveré a usar foamy. Esta vez trazaré un rectángulo de 23.5 centímetros por 12.5 centímetros. En la parte superior e inferior marcaré puntos cada 1 centímetro y con la pluma que no pinta iré uniendo las marcas para generar la textura. Repetiré lo mismo en los costados, pero ahora en sentido vertical, de manera que conforme vayamos uniendo se vaya cuadriculando el área del rectángulo. Luego, para diferenciar el piso del Seven de la banqueta, dividiré en 4 partes cada cuadrito. Aquí te dejo una referencia para que veas qué parte corresponde a la banqueta en cada lado, y así puedas hacer bien las divisiones. Es importante fijarse cuál es el lado izquierdo y cuál es el derecho, porque como ves las medidas cambian. Con esto listo, pintaré los cuadritos pequeños de color gris, cuidando no pasarnos, ya que los cuadros grandes se quedarán así en blanco. Para darles más realismo, remarcaremos con lápiz cada cuadrito pequeño y después recortaremos. En mi caso, en el lado izquierdo dibujaré el contorno de una tapa de pintura para que al recortarla nos quede ese detalle. Finalmente, solo faltaría pegar con cuidado toda la estructura sobre el piso que acabamos de preparar, procurando hacerlo bien a la primera, pues el foamy pega muy rápido y corregirlo después es bastante complicado, ya que puede ocasionar que maltratemos nuestro piso. Hasta ahora ya llevamos un gran avance, de hecho podríamos hacer de una vez el techo, pero como le añadiré luz LED prefiero hacerlo más adelante. Por ahora lo siguiente será hacer la base donde irá nuestro diorama. Aquí estaré trazando en MDF un rectángulo de 41 centímetros por 29 centímetros. Con esta medida aseguro espacio suficiente para colocar mi tienda, añadir un estacionamiento tanto en la parte frontal como en un costado, además de un tramo de carretera. Al final, estas medidas las puedes ajustar según lo que tú quieras agregarle, pero si deseas seguir mi ejemplo, esta fue la que marqué y recorté. Ocuparé 4 tiras para pegarlas alrededor de este rectángulo. Cada tira tendrá 1.5 de ancho y el largo corresponde a las medidas que mencioné antes. Serían más o menos 2 de 41 centímetros y 2 de 29 centímetros, aunque notarán que les sobrará alguno, así que no debe de ser tan exacto. Vamos a pegarlas una por una y con esto lograremos que la base tenga volumen, lo que también nos permitirá esconder toda la conexión que le hagamos al diorama por dentro. Yo comencé pegando primero la parte frontal, luego ambos laterales y por último la parte trasera. El polvo que estoy agregando es bicarbonato de sodio. Se lo recomiendo mucho porque al colocarlo en las uniones ayuda a que todo quede bien fijado y evita que las piezas se despeguen. Para pintarlo estaré ocupando una esponja. Primero cubriré toda la base con pintura negra. Aquí no importa tanto la técnica que utilices, lo importante solo es asegurarte de que quede completamente pintada. Una vez cubierta, ahora sí con la esponja comenzaré a darle pequeños golpes en la superficie y como pueden ver conforme la vamos pasando va dejando esa textura que buscamos como simulando el pavimento. Finalmente solo pintamos también los laterales y con eso tendríamos nuestra base lista. Una vez que secó, comenzaré a darle el diseño. Primero sobrepondré nuestro Seven en esta esquina, ojo, sin pegar, solo es para guiarnos, ya que desde donde termina la banqueta marcaré una separación de 3 milímetros. Trazado este contorno, le daré grosor a esta misma línea igual de 3 milímetros. Esto lo estaré cubriendo con cinta masking tape, dejando libre la línea que acabamos de hacer y pintándola de color blanco, para que al retirar la cinta quede marcada de esta forma. Continuaré haciendo los espacios de estacionamiento. Para eso primero marcaré nuevamente un contorno de 7.5 centímetros después de la anterior marca e iré delimitando cada cajón. Acá te dejo la medida que yo estoy siguiendo. Es la medida adecuada para autos de escala 1.64 como los Cowells. Justo donde termina el estacionamiento colocaré cinta masking tape. Ahora, donde empieza la cinta, marcaré 4 milímetros y desde esa marca marcaré 3 milímetros. Al unir lo que marcamos nos quedaría de esta manera.
Y para que no se vea una línea continua, justo donde están los cajones de estacionamiento, marcaré el siguiente patrón. Primero mido medio centímetro y desde ahí 2 centímetros. De nuevo medio centímetro y otra vez 2. Recuerda, esto solo donde están los cajones de estacionamiento. Ahora con la cuchilla estaré quitando todo menos el masking tape de los espacios de medio centímetro que trazamos. Teniendo este patrón, comenzaré a colocarle de nuevo masking tape a los cajones de estacionamiento. Con esto ya hecho, ya podríamos empezar a pintar de blanco los espacios. Cuando haya secado, podemos retirar la cinta y si lo hiciste como yo, te quedaría de esta forma. Para que el resto no se vea tan simple, le agregaré unos detalles extra, como un paso peatonal, el cual te estaré dejando la medida para que la sigas. Como ves, de igual forma coloco masking tape, sobre esta trazo el paso, con la cuchilla recorto los espacios, pinto y retiro el masking tape. De la misma forma, estuve dibujando la señal de alto en japonés y una marca al medio de la carretera. Al final, este fue el resultado. Acá puedes adaptar quitando o colocando más cosas según tus dimensiones, pero en caso de que hayas decidido hacer las mismas proporciones que yo, creo que así luce bastante bien. Para terminar de detallar el exterior, ocuparé de nuevo foamy. Acá no le medí, solo busqué un cuadro que al colocarlo aquí deje un pequeño espacio entre la línea blanca y el foamy. Ahora mediré 1 centímetro de este lado, otro centímetro de este otro, uní las marcas y recorté. Pasaré a darle una textura. De nuevo con la pluma que no pinta, primero le haré un contorno alrededor de la figura y llenaré lo de adentro con cuadros de medio centímetro. Teniendo esto, podemos pasar a pintarlo. Si lo notan, también ya le pasé el lápiz de nuevo en los cuadritos. Ya solo tendríamos que pegarlo en su lugar. Vamos a terminar de detallar nuestro Seven. Estaré trazando las medidas de las ventanas en hoja de acetato. Las recortaré y pegaré con mucho cuidado en su lugar. Les digo cuidado porque es demasiado fácil ensuciarlas. Por eso aplica el pegamento y espera que se seque antes de aplicar más. Si no, después se chorrea y se ve bien gacho. Para el techo, corté en cartón un rectángulo de 20 centímetros por 10.5. Este lo pegaré sobre foamy, lo recortaré y le daré el siguiente diseño. Acá no encontré mi pluma que no pinta, por eso lo estoy haciendo con el reverso de un pincel. En otro cacho de foamy que les haya sobrado, marcaré este otro diseño y lo pegaré justo al medio de nuestro techo. Lo terminé pintando de color negro, solo que con pintura en aceite. Y si se nota como que feo, entonces mejor ocupen acrílica normal. Aprovecharé para mandarle un saludo al mismísimo Mr. Toto, pues él tenía la duda de cómo soldar la tira LED. Mucho ojo, bro, porque solo ocupas un cautín. Creo que aquí no importa la marca. También pasta para soldar, claro, con su soldadura de estaño, una tira LED, que por cierto esta es de 5 voltios, y unos cables. Estos los compré en Steren y son de calibre 22. Teniendo esto, comenzaré colocando un poco de pasta sobre las dos pistas de cobre de la tira. Ahora con el cautín derretiré la soldadura y le daré un toque donde anteriormente le puse pasta. Solo nota que cae la soldadura y retraes el cautín. No lo dejes fijo porque puede llegar a quemar. Quedándote así, vamos a pelar ahora nuestros cables. Le colocamos un poco de pasta, derrito soldadura y le doy un punto al cable. Repetimos esto con el otro cable y ya solo con el cautín los uniré a la tira. Colocaré el cable rojo en la pista positiva y el negro en la negativa. Ambos signos vienen marcados en la tira. Ya solo remuevo la protección del pegamento y lo pegaré al reverso de nuestro techo para que quede listo. Voy a ir preparando para pegar el Seven a la base. Para eso haré un agujero tanto al suelo del Seven como a la base de MDF, ya que por ahí pasarán los cables. Pero antes de pegarlo, pegué en las ventanas estos anuncios que había impreso. Aquí de nuevo, cuidado con la cantidad de resistol y la precisión en la que ponen los anuncios, pues tan solo acomodarlos mal un poco puede hacer que manchen sus ventanas. Teniendo esto, pegan el Seven, pasan los cables por el agujero y pegan el techo.
Para hacerlos, estarán dando bastante grosor al cartón de cereal, pegando y recortando varias veces. Creo que yo lo repetí 4 o 5 veces. Ya teniéndolo, pegarás el estante al cartón. Medirás por la parte inferior 4 milímetros y ahí recortarás. Al reverso pegarás otra imagen de estante y con cartón doble le haré una base. Para eso mides de ancho 0.5 y marcas el largo que consideres. Recortas, pegas justo al medio, pintas de negro con cuidado para no pintar la imagen. Con un marcador le das al contorno y ya tendríamos nuestro estante. Este proceso lo estaré repitiendo 5 veces más. Voy a ir distribuyendo los estantes al interior del Seven. Esto ya los había hecho mucho antes, pero se me fue pegarlos. Ahora sí podemos pegar el techo. Para la parte exterior del Seven estaré agregando otros detalles, como sus coconas, sus ventilas, las cuales pegué sobre cartón y recorté. Este Pikachu que también le puse cartón y pegué justo aquí. ¿Recuerdas las tapas de pluma? Las estaré pegando para simular botes de basura. Es momento de hacer nuestro poste publicitario. Para eso estaré desarmando un bolígrafo, que por cierto, el tapón trasero guárdenlo, más tarde nos puede llegar a servir. Por ahora pegaré alrededor del bolígrafo una capa de masking tape. Acá la recomendación es que mientras la cubren empiecen y terminen en el mismo lugar. Ya que lo terminé, lo empecé a pintar de color verde bandera. Gracias al masking tape la pintura se adhiere fácilmente, a diferencia de que si lo hubiera pintado directamente. Mientras seca el poste, pegaré 2 pedazos de cartón para generar grosor. En él estaré marcando lo que mide este lado de nuestro logo y le daré de ancho 1.4 centímetros. Este rectángulo lo estaré pegando al reverso de nuestro logo justo en la parte superior. De igual forma, mides el lateral, plasmas la medida en el cartón, recortas, a este pedazo le das control C, control V y pegas ambos laterales a nuestro fondo. Repetiré la primera medida que hicimos y le haré una marca justo en la mitad del rectángulo. Estaré abriendo una caja de brocas y buscaré en ella la que mejor se adapte a nuestro poste. Este pedazo irá justo en esta parte, ahí es donde le pondré pegamento. Esto lo uno al resto de nuestro logo por la parte inferior y ya solo nos quedaría marcar el contorno en otro pedazo de cartón. Pero antes de pegarlo, le introduciré un foco LED en su interior, aprovechando el hueco de la pluma. Ahora sí, ponemos en su lugar la última parte. Lo que acabamos de hacer lo pintamos de verde también y yo en la parte inferior le estaré pegando masking tape para simular una base. Haré los topes de estacionamiento con un cartón doble que me sobró. Para eso trazaré tiras de 2 milímetros. A estas tiras les daré un largo de 2.6 centímetros. Debo de hacer esto tantas veces como haya en lugares de estacionamiento. En mi caso hice 8. Esas las pinto de amarillo y las comienzo a pegar una por una en su lugar. Para que el resto del diorama no se vea tan simple, le agregaré más cosas, como postes de luz, los cuales pegué aquí y les até hilo negro para simular los cables. También le agregué su buen alumbrado público. También una rejilla a la que le puse un poco de follaje verde. Al igual un espejo de tráfico curvo que agregué justo por aquí. Con la técnica de pincel seco le agregué suciedad al diorama. Por último conecté y acomodé todo el cablerío. Como ven, le añadí una salida USB con la que estaré alimentando la iluminación. Y habiéndolo terminado, la verdad es que se ve bastante chido y tal como te conté al inicio, este es un diseño, pero al mismo tiempo estuve armando este otro. Los dos comparten la misma esencia, aunque con ciertos detalles diferentes. Y antes de mostrarte cómo lucen conectados, ya sabes, si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta qué otro proyecto te gustaría ver en el canal. En la descripción encontrarás mi Instagram donde puedes ver más de mis trabajos. Yo soy Quique del Dioramista y si el mundo laboral no me consume, nos veríamos en un próximo video. Goodbye.